licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle de la Ciudad de México, licenciado también en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Filosofía y estudios de doctorado realizados en Alemania. Mi compañera ha publicado diversas investigaciones en torno a la teoría crítica, ecolonialidad, racionalidad, ética y políticas críticas, pensamiento filosófico y teológico latinoamericano. Entonces, un fuerte aplauso para nuestro compañero. Buenas tardes a todas y todos. Lo primero, compañeras, compañeros, es ofrecerles una disculpa. Quienes me conocen, no acostumbro a llegar tarde, no solamente por una cuestión de respeto a ustedes, a las personas que esperan a uno, sino porque es, ante todo, un procedimiento para organizarnos y organizarnos bien. Si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo bien, y para hacerlo bien necesitamos disciplina. Yo les ofrezco disculpas, no voy a justificarme en el transporte, pero quiero decirles que me trajo una compañera y el cuidado que tuvo la compañera para manejar fue impresionante. O sea, allí vi la diferencia entre el hombre y la mujer manejando, y me llevó a reflexionar mucho el tema que nos ocupa el día de hoy, por el tema de la ética y la política. La compañera es una madre soltera con 2 hijos que se levanta a las 5 de la mañana para poder tener el pago del curso de verano donde le cuidan a sus hijos mientras ella trabaja. Ya vine haciendo allí reflexión filosófica con la compañera, pero quiero decirles que la interpelación me la traigo, porque tiene que ver con la cuarta transformación, tiene que ver con poner en el centro de todo a la persona, a la comunidad, y todo, absolutamente todo, compañeras, compañeros, es una mediación, lo único que es fin en sí mismo son las personas, lo único, y las comunidades que vamos creando las personas. Todo lo demás, el micrófono, la mesa, la base, los zapatos, la ropa, el cuaderno, el lápiz, el proyector, la cámara, son mediación para que nosotras y nosotros podamos tener alegría de vivir. Si por las cosas no podemos tener alegría de vivir, estamos mal. Y van a ver ustedes qué significa estar bien y qué significa estar mal. Bueno, sirva esto primero para ofrecerles una disculpa a ustedes, y lo segundo, para ofrecer este espacio de reflexión a esta compañera que llegó, me dejó y se fue. Aparentemente como un anónimo más de esta ciudad. Pero vean cómo no es anónimo. Cuando las personas nos constituyen en nuestra subjetividad, se tornan simbólicas, y ahorita está siendo esta mujer que ya se fue con otro pasaje, con hambre, que no se pudo comprar esa mugre A100, que le dije que ya no se la compre porque es puro químico y le va a dar un derrame cerebral. Bueno, espero que se haya espantado un poco y no se la compre, porque, es la necesidad. Vamos a ver, voy a iniciar ya. La gran ventaja que tengo yo es que ya es el último tema del día. Ventaja en el sentido de que me va a permitir a mí cerrar el día, pero desventaja porque ustedes ya están cansados del día. Unos ya se iban, dijeron, más vale, antes de que se dé cuenta el profesor, me voy, se tuvieron que regresar porque los echaron para acá, pero bueno, el tema que nos interesa la tarde del día de hoy es ética, política y comunidad. Cada vez que le haga así, por favor, le damos el cambio, por favor, muchas gracias. Entonces, adelante. Lo primero que tengo que decirles es que existe, miren, llevo desde los 17 años comencé a dar clases, más o menos. Ya tengo mis años, tengo 40 y tantos. Entonces les voy a pedir que no apunten, por favor. Concentren su carita acá, miren, si quieren la presentación se las envío, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que pongan ustedes toda su atención acá. ¿Por qué? Porque el conocimiento simbólico
se va a quedar. Lo que no sea simbólico se les va a olvidar aunque lo escriban en su libreta. Es más, después van a decir, a ver, esa libreta no sirve para nada, quémala. Pero lo que se les quede acá y lo que se les quede acá no se les va a olvidar. Y yo les quiero decir, quienes ya han estado en algunas conferencias conmigo, en algunos cursos, que más les hubiera valido no haber venido. O mejor dicho, más les hubiera valido haber sido muy rápido antes de que llegara yo. ¿Por qué? Porque vean el tema que vamos a ver, el que está en el centro, que es el tema de la ética, es un asunto de responsabilidad. Después de esta conferencia, de este compartir, ustedes y yo no podemos salir igual. ¿Por qué no podemos salir igual? Porque la reflexión que vamos a ver, las ideas que vamos a vertir, van a ver ustedes cómo ya nos hacen inevitablemente responsables. Después de aquí yo voy a estarme preguntando, a ver, cuando estoy con mi calabacita tierna por libre adscripción, ¿puede ella conmigo, cuando yo la acaricio, producir, reproducir, conservar y desarrollar su vida humana? ¿Sí o no? Y entonces no, pues no se adelanten, vamos a ver, la ética es así, la ética es imperativa, es normativa, es universal y es racional. Entonces nos obliga. 3 elementos, decíamos, vamos a reflexionar esta tarde, la relación entre ética, política y comunidad. Y lo primero que quiero decirles, compañeras, compañeros, es que existe una relación necesaria entre estos 3 elementos. Cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de un nivel de que si no se da esto, no se puede dar cualquier otra cosa. ¿Sí ven? ¿Es necesario que nosotros respiremos para vivir? Sí, sí es necesario. Podemos no nadar, podemos no volar, pero respirar es una condición necesaria. Entonces, la relación entre ética, política y comunidad es necesaria. Nadie puede decir, ahorita sí soy ético, ahorita soy político y ahorita formo parte de la comunidad. Si hacemos una separación, es una separación procedimental. Es nada más un procedimiento. En términos reales, la ética, la política y la comunidad están interretrorelacionados. Es decir, la ética, me voy a bajar acá para ir señalando, la ética está vinculada a la política a la comunidad es una comunidad política y la esencia de la política es la ética. ¿Sí ven? Eso quiere decir que está interretrorelacionados. Ahora bien, no se preocupen por el lenguaje. Ustedes y yo, sin que ustedes lo sepan, ustedes ya hacen filosofía. Ya lo hacemos. Nada más que el juego del lenguaje que yo voy a manejar es así como de los abogados, como lo de los médicos, como lo de los químicos o farmacéuticos. Es puro juego de lenguaje, no se espanten. Una de las formas de dominación es manejar juegos de lenguaje. Cuando ustedes van con el médico y el médico les toma la presión, permítame su mano, les toma la temperatura, el peso, les hace una especie de diagnóstico y después les dice, usted se va a morir. El compañero se espanta, pues claro que se va a morir. Muy bien dice Heidegger, la única certeza que tenemos es que vamos a morir. ¿Por qué? Porque somos seres para la muerte. Bueno, eso dirá Heidegger. Claro, la vida tiene una relación necesaria con la muerte y la muerte tiene una relación necesaria con la vida. La vida es condición de posibilidad de toda posibilidad y la muerte es la imposibilidad de toda posibilidad. Entonces, cuando el médico le dice al compañero o me dice a mí, usted se va a morir, y luego me dice, ya me espanté. ¿Por qué? Porque yo pienso que voy a vivir siempre y me preparo para vivir siempre y el criterio de la existencia es la vida, vamos a ver más adelante, entonces me pone ante una situación límite mía. Pero después me dice, usted lo que tiene es una hepatitis pulmonar. Y como es un juego de lenguaje que yo no conozco, entonces me espanto y digo hepatitis y pulmonar. O sea, todavía fuera hepatitis cerebral, pero pulmonar. No voy a poder respirar,
¿Me va a dar tos? ¿Voy a andar con moquera o qué va a pasar? Pero ¿qué ocurre? Que son juegos de lenguaje. ¿Qué maneja el médico? Juego de lenguaje. ¿Qué le da el lenguaje al médico? Poder, autoridad, una relación asimétrica en relación a mí. ¿Qué pasa cuando yo voy apropiándome del juego de lenguaje del médico? Que voy acortando la línea de asimetría del médico en relación a mí. Y claro, como yo soy un sujeto libre, autónomo, responsable que se pone a estudiar, me doy cuenta de que claro que me voy a morir, primer cosa. Segunda, me doy cuenta que si hay hepatitis, pero no hay hepatitis pulmonar. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema de juego de lenguaje que da poder. Lo mismo ocurre con los políticos y las políticas, con los filósofos y las filósofas, con las teólogas y con los teólogos. Tenemos juegos de lenguaje. ¿Qué necesitamos hacer nosotras y nosotros que no tenemos ese juego de lenguaje? Tenemos que aproximarnos al juego de lenguaje, hacernos del juego de lenguaje para entrar en una discusión simétrica. ¿Qué está haciendo el Instituto de Formación Política del Partido Movimiento? ¿Qué está haciendo? Dándoles a ustedes herramientas teóricas y metodológicas, teorías críticas y recuperando toda la experiencia que ustedes ya tienen para que manejemos esos juegos de lenguaje. Ahora bien, la comunidad política, la praxis de acción de esa comunidad política es la política misma y la esencia de la política es la ética, decíamos. Entonces allí hay una relación necesaria. Adelante, por favor. He reflexionado, compañeros, compañeras, estos días, les tengo que decir, aquí los organizadores de los encuentros de Morena nos traen a un grupo de académicos, académicas, por todas partes del país dando estas reflexiones. Y yo he hecho mi reflexión de las reflexiones que propongo. Y vean lo que estoy pensando. Creo yo, compañeros, que la comunidad política, el círculo azul, es el pueblo. Ahí estamos todas y todos. Esa comunidad política hace lo que es propio de toda comunidad política. Hace política. No podemos no hacer política. Es inevitable. En este momento, Juan Manuel Contreras Colín está haciendo política con ustedes. Está orientando su voluntad. Les está pidiendo que pongan atención, porque después de este proceso de discusión, de interpelación que estoy teniendo con ustedes, les dije al principio, no pueden salir igual. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a orientar la voluntad de ustedes hacia un lugar. Y si voy a orientar la voluntad de ustedes, ustedes no pueden permanecer indiferentes. No se pueden dejar llevar por lo que yo diga. Me tienen que aplicar sospechómetro. ¿Qué quiere Juan Manuel? ¿Por qué nos está explicando esto? ¿Por qué empezó así con los juegos de lenguaje? ¿Por qué no empezó directamente con la relación ética, política y comunidad? ¿Por qué no explicó primero ética, después política y después comunidad y ve las relaciones? ¿Por qué empieza metiéndonos que ya está haciendo él política con nosotros? Eso quiere decir que ustedes me apliquen el sospechómetro. Pero aún más, ahora me van a aplicar sospechómetro porque yo les digo que sospechen de mí. Y sospecho, ¿por qué me pide que sospeche de él? Vean, esto se llama, compañeros, compañeras, autoconciencia. Soy consciente de que soy consciente. ¿Sí ven? Este no es cualquier nivel de reflexión el que estamos teniendo. Nos estamos yendo a un nivel más especulativo, más profundo, para demostrar que la teoría está vinculada a la praxis y es fundamental saber qué es la praxis y qué es la teoría para darnos cuenta que la praxis nos dice qué pensar y cómo pensarlo. Necesitamos saber, porque si no corremos el peligro de cometer errores políticos garrafales, como por ejemplo no darnos cuenta que llevamos en las manos un tesoro en vasijas de barro que se llama 4 transformación y que se nos puede caer de las manos. ¿Ven?
o que estamos rompiendo la vasija sin darnos cuenta. Entonces hay que aplicar sospechómetro. Sí, entonces, vean lo que estoy pensando y lo hemos reflexionado con otros compañeras y compañeros y creemos, dadas las circunstancias que tenemos en el partido Movimiento y en el país, necesitamos aplicar sospechómetro todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que está pasando en el partido, vean las discusiones que tuvimos ahora con las últimas declaraciones. Ya saben de quién, pero no digo quién, porque ya lo saben, entonces vamos a hablar de ese lenguaje que ya sabemos, pero sabemos que sabemos, pero no sabemos si sabemos. Vamos a ver. Yo creo que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena debe ser la conciencia crítica del partido Movimiento. Vean lo que estoy diciendo. Así como cuando ustedes estamos durante el día haciendo muchísimas cosas, nos levantamos, cocinamos, nos peleamos, subimos, bajamos, trabajamos, descansamos, volvemos a ver el Chavo del 8, regresamos, los comerciales, regresamos a casa, cenamos y nos dormimos. Y al final del día hay algo que nos dice, hiciste algo mal o hiciste algo bien. Eso que llamamos conciencia es lo que estoy diciendo que tiene que ser el Instituto Nacional de Formación Política para Morena, para el partido Movimiento. Un espacio donde las ideas, la reflexión, el análisis, la fundamentación y la justificación argumentativa sea la autoridad ética y la autoridad política. No las personas, compañeros. No el líder, no la base, no, sino la idea, cómo la fundamentamos y la justificamos. Y esa idea montada desde una perspectiva crítica, que vamos a ver qué significa crítica en este momento. Entonces mi propuesta es que en todos los círculos que vamos construyendo en nuestras comunidades, dentro del partido, vayan siendo esta conciencia crítica que alerta una y otra vez al partido Movimiento como institución, como sujeto de la transformación, le va a decir, cuidado, no te alejes de la motivación primera por la cual surgiste. No te alejes de que primero los pobres por el bien de todos. No te alejes de la transformación profunda, radical, es decir, de raíz del país. No te alejes. No te dejes sorprender por subirte en un tabique que se llama gobierno, por subirte en otro tabique que se llama representación, por subirse en otro tabique que se llama diputado, senador, etcétera, etcétera. No olvides lo fundamental. El partido Movimiento es la mediación. ¿Para qué? Para que este país tenga, en simples palabras, alegría de vivir. Para que tengamos en este país alegría de vivir. Esto es lo que tiene que recordarle el Instituto de Formación Política a el Partido Movimiento, para que ese Partido Movimiento que se llama Morena esté al servicio de la comunidad. Es decir, sea su diácono, haga un servicio de amor a la comunidad. Esa es la política. Esa es la política. Entender política como la lucha por el poder y la dominación, esa es la visión chafa de la política. Es la visión de dominación de la política, de la asimetría, del despotés de la política. Y esto, ¿cómo vamos a saberlo? Pues estudiando, reflexionando, discutiendo, argumentando y teniendo una relación de respeto y reconocimiento entre nosotros en los círculos de estudio, en las reflexiones de los seminarios como este que tenemos e incluso en las discusiones del Partido Movimiento en sus congresos. Pero necesitamos tener los argumentos, las razones, el fundamento, para que no sea Juan Manuel porque tiene títulos, porque es doctor. No es Juan Manuel por sus títulos, es Juan Manuel por lo que expone y cómo lo expone. Es María porque María expone y cómo lo expone, o Luis, o Pedro, o Rosita. Son la fundamentación y la justificación argumentativa de nuestros puntos de vista. ¿Sí ven? Ahora, si la persona que lo dice, ¿su nombre cuál es, compañero? Miguel Ángel. Si Miguel Ángel
no solamente puede decir bien las cosas, sino que dice cosas pertinentes, razonables. Lo sensato, lo ético, es que nosotros asumamos el planteamiento de Miguel Ángel como nuestro planteamiento. Pero esto lleva a un reconocimiento de la persona, ¿sí ven? Y eso se llama autoridad moral. Eso se llama el corazón. Le regresamos a la pasada, por favor. Al corazón de la política, que es la ética. Sirva esto que he dicho ahorita como marco hermenéutico, como marco de interpretación para la exposición. Entonces, desde hoy en adelante yo le voy a proponer a Rafa y a los compañeros, y lo voy a debatir con ellos, que impulsemos el Instituto de Formación Política de Morena como ese resto fiel que cree no solamente que otro mundo es posible, que ya está siendo posible y que por lo mismo, porque está siendo ya, tenemos la responsabilidad de desplegarlo. Tenemos la responsabilidad de proceder con principios dentro de la política. Si no hacemos eso, compañeros, si no hacemos eso, cerremos el changarro. Ya sabemos el ABC de cómo terminaron partidos que en su origen tuvieron un componente crítico emancipador. El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, cualquier partido que ha sido pensado y reivindicado desde una concepción de las personas, compañeros. Pero nos podemos corromper. La experiencia la tenemos. Si hay un movimiento que ha sido reivindicador de principios éticos, cualquiera de nosotros no podría negarlo, es el cristianismo, indudablemente. Sin embargo, se ha fetichizado el cristianismo, ¿sí ven? Y esos principios humanos, éticos, racionales que defendía, han decantado en actitudes déspotas, corruptas, como los cabernales, que no voy a mencionar cuáles porque ya sabemos cuáles son. Sí, luego no van a acusarme de que miren lo que anda diciendo ayer Morena. Lo dice Juan Manuel Contreras Colín a nivel personal y a nivel de un debate teológico también. Pero bueno, es otra discusión. Vamos pues entonces a ver cuál es esta relación necesaria entre la ética, la política y la comunidad. Adelante, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que decir, que no es lo mismo moral que ética. Eso tiene que quedarnos claro. Mucha gente confunde la ética y la moral, o la moral y la ética, como si fueran lo mismo. De hecho, algunos de nuestros teóricos, incluso de izquierda, dicen, ay, a mí no me interesan esas cuestiones moralinas. Y si uno le preguntara, oiga compañero, ¿y qué es moral? Diría, bueno, pues no sé, pero no me gustan. Bueno, tenga seriedad, seamos serios y fundamentemos y justifiquemos argumentativamente nuestros puntos de vista. Lo primero que tenemos que decir entonces, que la moral es el nivel de la praxis, de la práctica. Eso es lo básico. ¿Qué quiero decir con el nivel de la práctica? Quiero decir que yo, por ejemplo, supongamos que yo soy un musulmán. El simple hecho de que yo sea musulmán ya me inscribe a mí dentro de un ámbito que no es el de los cristianos, que no es el de los judíos o que no es el de los ateos. ¿Sí ven? Ya tengo un determinado código de proceder que me define como musulmán. Por ejemplo, que no como carne de cerdo. Ahí ya tenemos un matiz, pero también el judío, bueno, es algo que yo comparto como musulmán con el judío, pero no lo comparto con el cristiano. Y tampoco lo comparto con esos ateos come carnitas, ¿sí ven? Ya hay un etos, hay un tipo de normativa que me define. Por ejemplo, ustedes se supone, acá de acuerdo a los 50 puntos del documento que nos pasó el antes dirigente nacional y ahora ya presidente de la República, recuerdan los 50 puntos de Morena, está clarísimo. Si tú no observas esos 50 puntos, pues no eres de Morena, así de simple. Eres un panista, un priista, un verde ecologista, o eres un simpatizante incluso, porque el simpatizante tampoco es militante, ¿sí ven? Simpatiza con esos principios que ustedes traen en su mano y dicen nosotros vivimos estos principios. Bueno, ese tipo de observación de ideales, un México justo, libre, democrático,
que se encarna en valores como solidaridad, responsabilidad, servicio y nos lleva a normas de conducta. Ese es el nivel de la moral. Por eso tenemos diferentes tipos de morales. Pero la ética no es el nivel de la moral. Voy a poner el ejemplo. Aquí hago yo moral. Me relaciono con el... Salúdeme, por favor, don Juan. Me relaciono con don Juan. Me relaciono con Carlos. Levántese, Carlos, no sea flojo. Nos abrazamos. ¿Por qué? Porque don Juan es mi jefe y Juan es mi hermano. Perdón, don Carlos. Hay diferentes tipos de relación. Miren lo que acabo de hacer. Me bajé. Nivel praxis. Relaciones intersubjetivas. Ahora voy a hacer teoría. Me subo y digo, ¿por qué saludo a Juan como lo saludo y por qué saludo a Carlos como lo saludo? Cuando yo empiezo, ¿y por qué lo saludo? Fíjense, ¿por qué lo saludo? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué tengo yo que nada más a Juan darle el saludo y ya? La reflexión que fundamenta y justifica la praxis, esa es la teoría. La ética es la reflexión sobre la praxis de una determinada forma de conducta. ¿Hasta aquí vamos? La praxis es lo que me da qué pensar y cómo pensarlo, y la teoría es el nivel de la fundamentación y la justificación de esa praxis. ¿Qué está primero? La praxis. La praxis. Este es Marx. Este es Gramsci. La praxis nos da qué pensar y cómo pensarlo. ¿Sí ven? Sin embargo, les tengo que decir que cuando yo ya estoy actuando en praxis, ya está actuando la teoría sistemáticamente. ¿Sí ven? Y cuando yo estoy haciendo una reflexión, estoy haciendo una práctica teórica. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que hay una relación necesaria entre teoría y praxis. Que los autores que andan diciendo por ahí, algunos de nuestros colegas, dicen, no pierdan el tiempo con especulaciones. Púchale, ya él ya está presuponiendo muchísima especulación detrás de él. Desde que dice no pierdan el tiempo. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es perder? ¿Por qué no? ¿Sí ven? Hasta aquel que dice no es necesario reflexionar, ya está reflexionando. ¿Sí ven? Entonces necesitamos tomarnos muy en serio la fundamentación y la justificación, porque es lo que me va a permitir entender, y aquí viene el tema, compañeros, me permite entender cómo es la situación, criticar la situación y pensar una manera de relación distinta de esta situación. La teoría es necesaria, entonces, para entender qué es la cosa. La teoría es necesaria para criticar la cosa y la teoría es necesaria para transformar la cosa. Entonces, cuando nos vengan a decir que lo fundamental es la teoría o la práctica, tenemos que decirles, son necesarias, aunque no son suficientes. ¿Es necesaria la praxis? Sí es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria también la teoría. La teoría es necesaria, sí es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria la praxis. Es como cuando llegas tú con tu calabacita tierna, por libre adscripción, y le dices, te quiero mucho. Y te va a decir, no, pues el nivel de la teoría está re bonito, ponle todo lo que quieras al papel. Pero en la práctica, a ver, dime por qué ya no me acaricias. Achín. Ahí viene ya el pensar. ¿Por qué ya no lo hago? ¿Por qué si lo hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Sí ven el asunto? Teoría y praxis, una relación necesaria. Es la conclusión de esta pequeña reflexión. Entonces, tenemos el nivel de la moral, la praxis, y el nivel de la ética, la reflexión sobre esa praxis que fundamenta y justifica argumentativamente nuestra acción. Si nosotros somos honestos en nuestro ejercicio político y llega un panista y nos pregunta, oiga, ¿por qué es honesto? Nosotros tenemos que fundamentar y justificar por qué la honestidad es un principio universal, por qué la honestidad es un principio objetivo, es decir, que debemos asumir los humanos como algo razonable. Segundo punto, por favor.
resumo, la moral hace relación a la práctica que realizamos en el cumplimiento de ciertas normas. Por ejemplo, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Ahí están las normas. Esa es la praxis. Que vinculan y religan. Nos vinculan esos principios a nosotros. Esos valores nos religan a nosotros. Por eso estamos aquí y no estamos con los verdes ecologistas. Por eso estamos aquí, aunque no seamos militantes de Morena, pero somos simpatizantes y estamos aquí porque esos principios nos vinculan y religan. Entonces, ciertas normas que vinculan y religan a una determinada comunidad, las morenas y los morenos, o la moral judía, la moral musulmana, la moral cristiana, ahí está el asunto. O sea, los tipos de morales nos van a definir en qué club estamos. ¿Sí ven? Por ejemplo, si yo trajera mi tarjeta del América, pues ya saben que yo no jalo con el Cruz Azul, no jalo con las Chivas, no jalo con los Pumas. ¿Por qué? Porque Juan Manuel tiene una tarjeta que le dice es del Club América. ¿Sí ven? Estos americanistas. Pero si no somos americanistas, si no tenemos la tarjeta de Pumas, de oro, azul y oro, pues también nos define como Pumas, etcétera. Ese es en el nivel de los equipos de fútbol. Ahora pónganlo en el nivel de las religiones. Pónganlo en el nivel de la política, pero cuidado, pónganlo también en el nivel de la economía. Por supuesto que si ustedes son del club de los de acá, nosotros sí reconocemos que hay lucha de clases, por supuesto que hay lucha de clases, y la nuestra va ganando. ¿Quién lo dice eso? Uno de los especuladores y los hombres más ricos del mundo, un especulador norteamericano llamado Rusev, ¿ven? Hay lucha de clases y la mía va ganando. Claro que va ganando. ¿Por qué? Porque hay transferencia de capital, porque hay teoría de la dependencia, porque hay una relación asimétrica económica a nivel mundial, que el señor el presidente de los norteamericanos, de los estadounidenses, puede decir cualquier barbaridad y poner a temblar las bolsas del mundo. ¿Por qué? Porque hay relación asimétrica. Entonces hay que saber desde dónde estamos ubicados. A eso le vamos a llamar locus enunciationis, el lugar de enunciación. No es lo mismo hablar desde acá que hablar o estar sentado con muchísimo sueño, nada más cabeceando, desde acá. No es lo mismo. No es lo mismo el compañero que viene de Uber manejando, que su esposa le arregla la camisa, le prepara el desayuno, la comida, la cena, que su hijo le lava el carro, etcétera, a esta mujer que me hizo el servicio de amor de traerme, que tiene que levantarse temprano, arreglar a los niños, lavar el auto, todo lo que les conté. No es lo mismo. El lugar de enunciación es distinto. El espacio público, la calle, no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. No es lo mismo, compañeros, compañeras. El acoso sexual, la misoginia que vamos reproduciendo inevitablemente en el ser machista hegemónico que nos ha constituido, no es lo mismo vivir el espacio como mujeres que como hombres, que como mujeres adultas niñas, no es lo mismo. Entonces tenemos que saber desde qué lugar de enunciación estamos pensando la política, estamos pensando la cuarta transformación. Esto es importante porque están operando allí ciertas prácticas que nos están constituyendo. Entonces, esa es la moral, el nivel de la práctica. La ética es la reflexión o teoría mediante la cual se fundamenta y justifica argumentativamente la racionalidad, objetividad y necesidad del planteamiento o de una acción moral. ¿Queda clara entonces la diferencia entre ética y moral? Moral, praxis, ética, teoría. Moral, código normativo, conjunto de normas que nos vinculan y religan. La ética, la reflexión teórica que fundamenta y justifica esta praxis. Morena tiene su moral, tiene sus principios, y Morena también debe de tener su ética. Y por eso yo digo, el instituto debe ser el espacio ético, debe ser la conciencia del partido movimiento. Adelante, por favor. Bueno, empezaremos ahora sí definiendo los conceptos. La política la vamos a entender como orientar voluntades.
¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Orientando voluntades. ¿Y qué hago al orientar voluntades? Política. Cuando vamos a la escuela y el profesor nos está enseñando una visión de la historia eurocéntrica, en una visión de desarrollo lineal, donde los pueblos más poderosos son los que escriben la historia, ¿qué está haciendo el profesor? Está haciendo política. Cuando el cura, el pastor, el rabino o el director espiritual en una congregación religiosa me dice que yo debo observar ciertos mandamientos, que debo purificarme, que debo rezar, ¿qué está haciendo? Orientando mi voluntad. Está haciendo política. Es la ineludible condición humana de aquel ser que vive en comunidad. No podemos no hacer política, compañeros, compañeras. Somos seres políticos. Esa es la definición, como van a ver más adelante, que nos va a dar Aristóteles. Por eso, cuidado cuando decimos los políticos, porque cuando decimos los políticos como ese grupo que está allá, nos estamos nosotros mismos negando en la posibilidad de la participación en la toma de decisiones y en la orientación de voluntades. Nosotros tenemos que reivindicar la política como si fuera el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo y no podemos no hacer. El asunto es que no tenemos conciencia de que estamos haciendo política. Aunque sea política funcional al sistema, pero estamos haciendo política. ¿Sí ven? Y cuando hay un grupo que ha detentado el nombre o el adjetivo de clase política, vean qué perversos son. Nos están a nosotras y a nosotros usurpando nuestra esencia y se la están apropiando, y entonces estos tres compañeros pueden decir, nosotros tomamos las decisiones de la comunidad política, porque somos la clase política. Son una bola de sinvergüenzas. Bueno, ustedes no, nada más es el ejemplo. Son unos usurpadores de lo más sagrado que tenemos, que es la acción política. Y cuidado con aquellos comentaristas, estos teóricos que tiene Televisa y ya saben quiénes, que nos dicen que los políticos son corruptos. Cuidado, él cuando me está diciendo que el político es corrupto está haciendo política. Está haciendo política, pero hay política a favor de unos y hay política a favor de otros. Hay que saber muy bien desde dónde estamos haciendo política, porque corremos el peligro de sentarnos acá, o lo peor del caso, que estamos acá y hacemos política en función de ellos. ¿Sí ven el asunto? Eso es lo peor, eso es el esclavo agradecido. Es aquel que lo tienen esclavizado y te dice, gracias patroncito. ¿Sí ven? Es el asunto. Y quitar y recuperar y resignificar el concepto de política. Si hay algo sagrado es la política, compañeros. ¿Saben por qué le digo que es sagrado? Porque la política tiene que ver con el bien común, no con el bien particular, con el bien común, el bien de la comunidad. Y solamente la comunidad es soberana. Esta bola de sinvergüenzas, perdón compañeros, les tocó a ustedes, esta bola de sinvergüenzas son, ay sí, no, miren, cuidado porque luego se pasan para acá, luego se pasan para acá. Ya ver, son inteligentes, cuidado, miren, yo no sé qué ponentes han tenido en el transcurso de este seminario, pero cuidado con aquellos ponentes, incluso nuestros, que les digan que los teóricos y los de izquierda y los son tontos, son idiotas, o los de derecha son tontos y son idiotas. Cuidado, compañeros, al adversario político se le toma en serio. Se le toma en serio. Y les quiero decir una cosa, no son menos inteligentes que nosotros. No son menos inteligentes, al contrario, porque hacen uso de la racionalidad estratégico-instrumental, nos han tenido donde nos han tenido y nos están poniendo como nos están poniendo hasta el día de hoy. Porque aunque se esté en el poder, se ocupe el gobierno, no hemos terminado de crear las condiciones de posibilidad de reestructuración de un Estado distinto. De un Estado distinto, compañeros. Pero bueno, volvemos acá con los compañeros. Qué bueno que se saltó el ejemplo del Chapulín, aquí lo tenemos. Entonces, cuidado, porque este grupo hace política. Y este gran grupo también hace política. No podemos no hacer política. Primera afirmación. Segundo,
Yo como teórico, crítico, puedo hacer política a favor de ellos o puedo hacer política a favor de ustedes. Y me dirán ustedes, sí, Juan Manuel, hagamos política, pero acuérdense que política es ¿qué? Orientar voluntades. De lo que se trata no es de anular al adversario político, sino de sumar al adversario político. ¿Sí ven el asunto? No nos vamos a convencer nosotros y nosotras como morenas y como morenos que somos, o como simpatizantes del partido Movimiento que somos. No nos vamos a convencer. Necesitamos salir y convencer a aquella que no cree que este proyecto es ético, y que porque es ético es un imperativo hacerlo, y que tenemos la responsabilidad aquí y ahora de hacerlo realidad. Tenemos que salir con esos compañeros que no creen. Nosotros no podemos estarnos viendo al espejo porque no vamos a poder lograr la transformación radical que nos hemos propuesto. Entonces, la política es orientar voluntades. Esto que les quede claro. Entonces, todos hacemos política. Hasta la muchacha que cuenta un chiste en el radio hace política. ¿Por qué cuenta ese chiste misógino, machista, y no cuenta un chiste que reivindique el ser y el quehacer de una visión no machista, pero sí feminista, de la relación entre hombres y mujeres? ¿Sí ven? Ahí entra el sospechómetro. ¿Por qué hoy en la sinvergüenza canción de este tipo, el hijo de otro misógino machista, Vicente Fernández, que dice, mátala con besos de ternura? ¿Cómo? O sea, ¿piensan que somos tontos? Pues sí, porque no nos toman en serio y porque nosotros, compañeras y compañeros, no nos tomamos en serio y necesitamos tomarnos en serio. Que cualquier afirmación que hace un compañero o compañera lo tomemos realmente la importancia de lo que está diciendo, para que elevemos el nivel del debate. No nos podemos quedar en el nivel de las opiniones. Las opiniones son necesarias, ahí están funcionando todo el tiempo, pero no son suficientes. Necesitamos subir el nivel, o si quieren ustedes mejor, profundizar el nivel teórico y el nivel de la praxis. Desde la perspectiva tradicional, la política es la lucha por el poder y se traduce como dominación. El término en griego, fíjense qué fuerte es el término, se dice despotés. El despotés es aquel que busca el poder dentro de la lucha política. Fíjense la definición de Estado de uno de los teóricos más importantes, un profesor alemán llamado Max Weber, nos va a decir que el poder, el Estado, es un grupo humano, ustedes, un grupo humano que dentro de un territorio, pónganle Ciudad de México, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Colonia Villa Coyoacán, Colonia El Vergel, la colonia que ustedes quieran, o la calle. El tema es un espacio territorial. Reclama el monopolio, sospechómetro allá, no se me duerman, sospechómetro allá, el monopolio. Nosotros somos la clase política, nosotros somos los dirigentes, nosotros somos los representantes, nosotros. Ahí está, el monopolio del uso de la violencia legítima ante obedientes. Fuertísimo. Fuertísimo. Esto es lo que les enseñan tradicionalmente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, de la UACM, y esperemos que no en el Rosario Castellanos, si logramos influir algo, pero yo creo que va a estar muy difícil. El asunto es violencia legítima, el monopolio de la violencia legítima ante obedientes. ¿Qué es eso, compañeras, compañeros? La definición clásica y tradicional de Estado, y que nosotros seguimos reproduciendo. Lo más grave es que lo seguimos reproduciendo, o sea, no nos podemos a cuestionar si los conceptos de la política que estamos haciendo ya son los adecuados. No estamos recurriendo a nuestros teóricos críticos que nos digan, a un grupo teórico fuerte, crítico, que nos diga, vamos bien o nos regresamos. A una comunidad agradece a mí y entonces hace lo que yo digo, y como se quiere pasar, ahí le tocó ya, ¿sí ven? Porque vamos haciendo el juego de la distribución del patrimonialismo del poder. Tenemos que acabar con esto, compañeros. Y aquí está la propuesta. ¿Qué proponemos ante esa? Muchas gracias. ¿Qué proponemos ante esta visión tradicional de poder?
proponemos la perspectiva crítica. ¿En qué consiste? Vean el tema. Es el servicio de amor a la comunidad. ¿Recuerdan ustedes cuando el presidente de la República actual era candidato, que hablaba de la República amorosa? ¿Se acuerdan cómo se pitorrearon la bola de ignorantes de estos, no solamente los teóricos, sino los comunicólogos, los opinólogos? Dijeron, jaja, ¿qué es eso de República amorosa? Es que no entienden el sentido profundo de la política. Miren qué pasa. Levante la mano quien no ame a sus hijos. De aquí, bueno, y tengo hijos, dicen por ahí, bueno, si no sabes, no te acuerdas, pero por si tuvieras, levante la mano quien no ame a su calabacita tierna. ¿Verdad? Péguele, María, no se dio cuenta usted, pero yo sí. Lo que quiero decir con esto, compañeros, es que hay vínculo y religación con las personas. Y hay una relación simbólica con el ser amado, necesariamente. Si no, ¿para qué estamos allí? A menos que, ojo María, a menos que juguemos el juego de la simulación, donde yo simulo que te amo y tú simulas que eres amada y ahí no la llevamos, pero en realidad hay conveniencia. Me conviene porque pues la casa es de ella y pues bueno, llegué aquí de arrimado con mis suegros y pues bueno, mejor me aguanto. Si ven el asunto, pero es simulación, eso no es amor, es simulación. Lo que quiero decir con esto es que la política se resume en última instancia en el planteamiento del amor. ¿Por qué? Un filósofo muy interesante que se llama José Porfirio Miranda. José Porfirio Miranda, un filósofo mexicano, va a decir que el amor auténtico, profundo, es la justicia. Vean el tema. El amor auténtico y profundo es la justicia. ¿Por qué? Pongámoslo en el nivel epistemológico, es decir, de la teoría del conocimiento. Si yo realmente busco la verdad, vean lo que voy a decir, hasta se van a despertar los que están durmiendo. Si yo realmente busco la verdad y yo ya no quiero a Simona, mi calabacita tierna, yo tengo que tener honestidad con la verdad y decirle a Simona, Simona, no eres tú, soy yo. ¿Sí ven? Pero llegar a este nivel de decirle a Simona, Simona, mira, hemos compartido muchísimo, pero no me acaricias, me maltratas, no me reconoces cómo tengo arreglado tu ropa, la comida. O sea, y viene don Chema, el fontanero, y vieras cómo hasta las tortillas con sal me agradece. Lo que quiero decir con esto es que pasa por el respeto y el reconocimiento, compañeros. Y eso es el amor. La relación amorosa, y es por el amor a la verdad. A la verdad. Y la verdad tiene que ver, se vincula necesariamente con el bien. Y la verdad, el bien, están necesariamente vinculados con la justicia. ¿Ven? Ahora que lleguen a su casa y lleguen con ese señor que se cuesta allí con ustedes, díganle, no le digan nada, porque vamos a meternos en problemas. Ay, sí, dilo, me dice acá la compañera, no. Perspectiva crítica, entonces es el servicio de amor a la comunidad. Ponerse a servir a la comunidad, compañeros, compañeras, por el hecho de servir a la comunidad, porque yo vivo en la comunidad. Porque la comunidad me ha dado 3 cosas fundamentales. Esta es pura tradición egipcia, que después retomarán los judíos y luego los cristianos, pero es egipcio. De la comunidad recibimos primero la vida. La vida. De la comunidad recibimos la tradición. Ojo, ¿qué seríamos nosotros sin la tradición? Nada más piensen, ¿qué seríamos nosotros sin los tamales? Ayer me invitó a un tamal mi esposa y me puse a reflexionar sobre el tamal. Y dije, qué maravilla es el tamal. Viene todo incluido. Viene el plato, la hoja, viene la comida, la carne, viene la salsa y viene la tortilla. Dije, es una cultura el tamal. ¿Sí ven? ¿Y de dónde me viene ese tamal? Empecé a reflexionar, dije, del maíz. ¿Y de dónde viene el maíz? De este suelo bendito que lo tiene como propio. Y después me puse a pensar en Coyoacán, los tepanecas, luego los ochimilcas, los chalcas y luego los mexicas invasores.
Bueno, ahí tenemos todo el asunto. Lo que quiero decir con esto es que recibimos la tradición y recibimos el tercer punto, que es diríamos en términos teológicos, la fe, en términos seculares que somos todos nosotros, porque aunque no, muchos dicen que no creen en nada, pero creen que no creen nada, en fin. La fe es lo espiritual, es el conocimiento, es eso. Lo que yo les estoy transmitiendo ahorita a ustedes es una reflexión espiritual. Este es Hegel. Es Hegel. No les estoy pasando tarjetas, no les estoy pasando bases, les estoy pasando ideas. ¿Y qué son las ideas? Son cuestiones espirituales. ¿Sí ven? Es espíritu, es razón, es logos, es episteme, es conocimiento. Bien, entonces desde la perspectiva crítica, la política es servicio de amor a la comunidad. En griego eso se dice diaconía y viene del verbo diakonos. El diakonos en el mundo griego era el servidor que se ponía en función de la comunidad para que la comunidad estuviera contenta, estuviera feliz. ¿Sí ven? De ahí viene la palabra castellana de diácono, que el día de hoy conocemos en ciertos ámbitos religiosos. Los diáconos son los que sirven a la comunidad. Bueno, en política tenemos dos cosas. O somos despotés, de ahí viene la palabra déspota, o somos diáconos. Pero resulta que nosotros debemos ser diáconos. Miren lo que estoy diciendo, debemos ser. ¿Por qué debemos ser diáconos? Porque la única soberana es la comunidad política, no los representantes sinvergüenzas. El representante, pónganle diputado, pónganle senador, pónganle secretario, pónganle jefe, jefa, lo que ustedes quieran, pónganle lo que quieran. Si este representante que está aquí usurpa la representación de la comunidad política, es decir, piensa que la sede del poder no es la comunidad, sino que somos nosotros mismos, esto se llama fetichización de la política, es decir, la corrupción de la política. ¿Y qué es lo que vivimos cotidianamente? Vivimos la fetichización de la política, nada más que antes teníamos blanco y azul, 3 colores, y ahora sospechómetro, están nuestros representantes. La pregunta es, si no están operando con la visión del despotés y no con la visión del diaconos. Lo que les estoy diciendo es que nosotros debemos impulsar la visión de la política como diaconía y no como un despotismo. ¿Por qué? Insisto, porque la única soberana es la comunidad política o es el pueblo. Allí reside la soberanía, no en el representante. ¿Qué hacemos los representantes? El representante usurpa esa representación y entonces yo soy el policía que está en la entrada y a ver, aquí no entran y no le pasamos el oficio y no. ¿Qué estamos haciendo? Usurpando. En lugar de ser un policía que está al servicio, sí, dígame, ¿en qué le podemos servir? Debería decirnos soberana, soberano, ¿en qué le sirvo? ¿Ven? Hágase para allá, fórmese allá. ¿Qué estamos haciendo? Visión despótica de la política. Visión despótica de la política. Y nosotros tomamos eso. Lo tomamos, compañeros, porque ya está en nosotros. Lo hemos mamado, lo hemos sufrido, lo hemos padecido y lo peor, lo hemos reproducido. ¿Por qué? Porque apenas llega Juan Manuel, que es diputado ahora, y ay, la selfie, Juan Manuel, la selfie, por favor. Y oiga, hasta lo tocamos. ¿Qué estamos haciendo? Fetichizando la relación política. En lugar de llamar a Juan Manuel, venga compañero, siéntese con nosotros y ríndanos cuentas del mandato que le dimos las pasadas elecciones. Ahí véanlo con mi secretaria, fetichización de la política. Y la secretaria también se fetichiza. ¿Por qué? Porque antes era compañera y ahora ya es la que le lleva el portafolio. ¿Sí ven? Antes el compañero Juan era el que también tocaba las puertas igual que yo, pero como ya lleva un salario nómina 8, entonces ya me dice, sí, lo que tú digas, Juan Manuel. ¿Qué estamos haciendo? Fetichizando la política. Fetichizando la política. Bien, entonces la única soberana es la comunidad.
Quedémonos con estas tres ideas: despotez, visión tradicional de la política como dominación; diaconía, servicio de amor a la comunidad, entendiendo el mandato, el imperativo de mandar obedeciendo a la comunidad, porque la comunidad es la única soberana y eso se da en el nivel de la diaconía. Adelante, por favor. Bueno, y volvemos al origen del principio. ¿Cómo nos enteramos de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo se enteró usted, compañero? Bien. ¿Y qué con eso? Eso. Ahí está una motivación. ¿Cómo generar? ¿Y por qué generamos un nuevo partido? Ahí está el asunto. Había un desencanto, una percepción de traición, una percepción de que se estaban haciendo mal las cosas y teníamos que hacerlas de otra forma. Ahí está una primera motivación. ¿Cómo se enteró del partido? Por medio de Andrés Manuel. ¿Cómo se enteró del partido? Usted, bueno, pues. Bueno, es que yo fui una de las Adelitas de... Fue una de las Adelitas de Andrés Manuel. También Andrés Manuel jugó un rol muy importante allí. A ver, los más jóvenes, ¿cómo se enteró usted del partido, compañero? Y no le pegue usted, que sí se dio cuenta. Por mi es la motivación, hacer algo nuevo, porque el líder estaba planteando una cosa novedosa, porque mi papá me enseñó ciertos principios. Ahí está la motivación primera. Hay una relación con la comunidad, tanto con los líderes como con el ejemplo de la familia. Adelante, por favor. ¿Por qué decidiste militar en Morena? A ver, piensen, compañeros, pensemos tantito. ¿Por qué decidí militar en Morena y no en el Partido Verde Ecologista? Sí, compañera, por favor. Porque la gente ya está haciendo un cambio, porque ya estamos hartos del discurso, ¿no? Ajá. Entonces nosotros con la cuarta transformación queremos ver un cambio verdadero. Bien, ahí está el punto, porque quiero un cambio verdadero. Compañero, que se está rascando, sí. Porque había una coincidencia entre lo que se planteaba y lo que yo quería. Bien, principio coherencia, ¿sí? Bien, porque se querían anular las desigualdades. Entonces, eso que han mencionado, pongámoslo ahora un valor. ¿Cómo le llamaría usted a eso que nos acaba de explicar? Sí. Empatía. ¿Usted cómo le llamaría? Empatía también. Qué empáticos amanecieron ustedes. Compañero, un valor en una palabra. Honestidad. Gracias. Trabajo. Igualdad. Solidaridad. Humildad. ¿Quién dijo humildad? Humildad, allá. Muy bien. ¿Quién más? Cambio. Jonás. ¿Quién dijo Jonás? Ah, bondad. Esperanza. Servicio. Amor. Convicción. Bien. Ideal. Dije una palabra, compañeros, ¿eh? Justicia. Muy bien. Bueno, todo lo que acaban de mencionar, adelante por favor, se llaman valores. A eso le llamamos valores. Pero fíjense que el valor no se valoriza a sí mismo. Pura filosofía. Aquí ya estamos, otra vez volvemos a lo filosófico. El valor no se valoriza a sí mismo. El valor tiene un criterio de valoración. Por ejemplo, hay valor de uso, dice Marx, y hay valor de cambio. La ética también funciona así. El valor de las cosas no viene por las cosas mismas, sino porque hay algo abajo que las está fundamentando y que hace que esas cosas sean valiosas. Por ejemplo, vean, qué bueno que me trajeron el agua. Vean esto que tengo aquí. Llevo más o menos media hora hablando. Lo que acabo de tomar es agua, no es tequila.
es agua y yo tengo necesidad del agua. ¿Por qué? Porque acabo de experimentar en mi carnalidad, en esto que ven aquí ustedes, deshidratación. Entonces tengo una necesidad de tomar un líquido, en este caso agua, para hidratarme. Una vez que me hidrato, mi carnalidad, mi corporalidad se afirma y puedo seguir exponiendo. Entonces, el agua no es valiosa en sí misma, sino es valiosa porque me permite a mi vida seguir funcionando, seguir exponiendo, seguir trabajando. Por ejemplo, ahorita se va a venir el aguacerazo y no vamos a poder salir de este sindicato. Así que no se vayan porque no van a poder salir. Entonces el agua ya no se vuelve un valor, se vuelve un problema. Y más si son aguas negras porque empieza a hervir el drenaje profundo y entonces ya tenemos agua. El agua entonces no es valiosa en sí misma, sino que está en función de mi vida, cuando mi vida está amenazada. ¿Queda claro por qué el agua es valiosa? Ahora vean el salto, un valor teórico. Por ejemplo, la confianza. La confianza no es valiosa en sí misma, igual. La confianza es valiosa siempre que me permite a mí, pongo el ejemplo del Uber. La compañera que me trajo hacia acá, si yo supiera que es una asesina en serie de hombres misóginos, machistas, no me subo al Uber. No me subo, aunque me hayan dicho los compañeros, súbete porque te va a traer. No me subo. Pero ¿qué sucede? Que yo parto del principio confianza. Si el compañero, ya se me desapareció, que me dio el agua, si yo no tuviera confianza en que me dio un agua estilizada, no me la tomo. Porque si fue y le puso ahorita de la que está cayendo allá afuera y me la trajo, pues imagínense con las láminas de asbesto que tenemos acá arriba, ¿cómo está? Está contaminada. Y si ustedes no tuvieran confianza en su calabacito tierno, en su calabacita tierna, no estarían aquí. Aunque esté lloviendo, se van corriendo, pero parten del principio confianza. ¿Sí ven? Entonces la confianza es importante porque nos permite a nosotros creer en las otras personas. Si yo no creyera, me tendría que venir caminando desde Coyoacán hasta acá. Ni que fuera la Basílica de Guadalupe, si ven el asunto, venirme hasta acá implicaría para mí muchísimo cansancio. Y ustedes, si ya se habían desesperado tantito porque llegué 15 minutos tarde, imagínense esperarme un día. Llego aquí y no encuentro a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que la confianza es importante, es valiosa, porque nos permite creer en las demás personas en función de nuestra vida, en función de la reproducción de la vida. Entonces los valores no se fundamentan en sí mismos, sino que el criterio de valoración de los valores es la vida humana. ¿El amor es un valor? Claro, pero si no te aman, si tu vida humana no recibe cariño, amor, ternura, ¿qué haces allí? Sospechómetro, ¿qué hacemos ahí? ¿Ven? Si en un movimiento, en una organización política como la que estamos viviendo nosotros, no está permitiendo que la comunidad pueda producir, reproducir con su vida humana en comunidad, ¿qué hacemos aquí? ¿Ven? Entonces tenemos que reivindicar los valores siempre y cuando sean coherentes con su contenido fundamental, que es la vida. Porque si no, ojo con lo que voy a decir, sobre todo para los que están recargados hasta allá atrás en el baño de mujeres. Vean lo que voy a decir, compañeros, es fuerte. Todo discurso, aún el de la justicia, el del amor, la libertad, la democracia, si no decanta en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos, es retórica. Es retórica. Y lo repito para que no se les olvide cuando lleguen con sus calabacitas tiernas. Todo discurso, aún el de la justicia, la libertad, la democracia y el amor, si no decanta en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos, es retórica. O sea, es simulación. Yo puedo llenarme la boca de defensa
de la perspectiva de género en función de las mujeres. Y en mi casa ser un macho, con mis compañeras ser un misógino y un acosador sexual y laboral. ¿Sí ven el asunto? Tiene que observarse el principio coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, compañeros. Esa es nuestra fuerza. Y la fuerza política es eminentemente una fuerza moral. Repito lo que acabo de decir. La fuerza política es eminentemente una fuerza moral. Porque ya saben que si ustedes le ponen a Juan Manuel 500,000, 2 millones, 3 millones, ahí van a estar esos 500,000, 2, 3 millones. Porque el político tiene que ser, la política tiene que ser como la tortilla. Le demos vuelta por donde le demos vuelta, es tortilla. Es decir, debe ser predecible. Ese es el que observa principios éticos. Que yo sé que voy a una conferencia Pulgas Pandas y sé que en mi casa, no, bueno, mi lapsus lingüe. Repetimos, borren todo eso, por favor. En mi casa va a estar todo en orden. Mi hija no se va a volar mis libros ni mi computadora y no los va a ir a fiar. Tengo la confianza de salir. ¿Sí ven el asunto? Estos son los valores. El fundamento del valor es la vida. El fundamento del valor es la vida, compañeros. Te pueden decir que te aman, que te quieren, que son honestos, que no, pero si no se refleja en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos, ahí o una de dos, o jugamos el juego de la simulación o nos están usando y tenemos que decir no en nuestro nombre. ¿Sí ven? Pero como somos un partido, un movimiento, una acción política que se propone actuar con principios, ¿qué tenemos que exigir? Coherencia entre el principio y la praxis. Pero no solamente tenemos que exigir, nosotros tenemos que dar ejemplo de la coherencia entre el principio y la praxis. Entonces, si no, nos vamos a estar peleando por un chaleco de Morena. Ya no se hablan en el círculo porque no me tocó chaleco. Yo quería 5 regeneración y ya no tengo los 5, me dieron 3. ¿Qué les pasa? Si yo he dado mi vida desde que se fundó el partido, es más, vengo desde la revolución. ¿Ven? Compañeros, discernir qué es lo esencial y qué es lo accidental. Discernir qué es lo esencial y qué es lo accidental. Hay cosas que podemos ceder, es más, que debemos ceder en función de la comunidad. Pero hay principios que allí sí no debemos ceder, porque corremos el riesgo de perder la propia identidad, el propio sentido de nuestra lucha. Adelante, por favor. Entonces, Morena es una mediación. Habíamos dicho al principio que la persona, solamente la persona y la persona en comunidad es fin en sí misma. Todo lo demás es una mediación. Incluso el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Movimiento, es una mediación. No es fin en sí misma, o sea, no nos vamos a matar nosotros por los puestos en el poder. Vamos a luchar. ¿Y cuál es el fin de este Partido Movimiento? Realizar una cuarta transformación. Y en última instancia, ¿cómo decanta esa cuarta transformación? Decanta en la alegría de vivir de una comunidad. La alegría de vivir. Imagínense que nosotros podamos salir a la calle y sentirnos seguros sin ninguna dificultad. Eso se llama alegría de vivir. Imagínense que nosotros podemos salir a la calle y no está la basura, el excremento de los perros, no están las ratas, de todo tipo de ratas. Tenemos alegría de vivir, que podemos encontrarnos y discutir y formarnos culturalmente y seguir formándonos en las escuelas y en las universidades. Eso se llama alegría de vivir. En última instancia, lo que buscamos con Morena es que se regenere el tejido comunitario a nivel nacional y local a fin de que las personas que son fin en sí mismas tengan alegría de vivir. Para un partido movimiento crítico
como es este movimiento de regeneración nacional, solo las personas son fin en sí mismas. Solo las personas. Los edificios, los comités, las representaciones, los curules, todo eso es mediación. Y en esas mediaciones, ¿quién deben estar? Los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Los que observan principios éticos. ¿Y quién es alguien que observa principios éticos? Alguien que es predecible. ¿Y quién es alguien que es predecible? Alguien que si le decimos es blanco, que si le decimos es negro, que si le decimos 45.7, 48.94 millones, son lo que dije, millones. ¿Sí ven? Que no se desaparece, que no usurpa la representación de la comunidad y piensa que porque es representante ahora le debemos pleitesía, le debemos selfies, le debemos likes. No, compañeros, tenemos un desafío importantísimo que se llama recreación y transformación de este país, de esta colonia, de esta ciudad, de este mundo. Y nos estamos yendo mal, estamos llegando a una situación extrema. El profesor Enrique Dussel habla del suicidio colectivo. Vean el nivel de contaminación, el nivel de degradación, pero no solamente del clima, de la sociedad, de nuestra sociedad, de nuestras universidades, donde no importa la formación, sino importa ver cuántos salen, si es que salen, y si no, no es mi problema. Claro que es nuestro problema. Claro que es nuestro problema la calle, claro que es nuestro problema nuestra familia, claro que es nuestro problema la comunidad. No podemos decir desde la ética, no es mi problema, es nuestro problema y qué podemos hacer para solucionarlo. ¿Qué debo hacer yo para solucionarlo? Pero no basta el voluntarismo, compañeros, eso es chaferío. No basta el voluntarismo de querer hacer nada más porque tengo buena voluntad. La buena voluntad, dice Kant, es necesaria. Bueno, él no dice que es necesaria, dice Kant, es condición de posibilidad. Y yo digo, la buena voluntad es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos otro aspecto que es la organización y la planificación. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nuestro proyecto, eso de lo que hablamos al principio, no toma como fin en sí mismas a las personas, sino tu promoción personal, tu candidatura de cualquier cosa, hasta por ir por los refrescos, el dinero público, la obra material o cualquier otra cosa, eso, compañeros, compañeras, no es más que corrupción. Miren, si yo soy estudiante, ahora viene el problema con nuestros jovencitos. No es el problema de ellos, es el problema de nuestra comunidad política. No es que sean excluidos, no es que sean burros, no es que sean tontos, es que hemos fracasado como sistema educativo en este país. Lo han denunciado los profesores una y otra vez. ¿Por qué? Porque se quedan en el nivel procedimental, no vamos al nivel de los contenidos de la formación. Bueno, el problema que tenemos ahora con esto de la corrupción es que si yo soy un estudiante, Juan Manuel Contreras Colín es estudiante de la universidad. Y si Juan Manuel Contreras Colín no estudia, ¿saben qué es Juan Manuel? Es un corrupto. Es un corrupto. ¿Por qué? Porque esta comunidad política me está creando a mí las condiciones de posibilidad para que yo estudie de manera gratuita, pública, en una comunidad que se ha preocupado por mí, dándome una universidad. ¿Y Juan Manuel qué está haciendo? Perdiendo el tiempo. Juan Manuel es corrupto, porque está eso, el dinero público, lo está, en el mejor de los casos diríamos, para no decir robando, lo estaría malgastando, es que ahí nos metemos con problemas de inversión, pero bueno, está haciendo mal un uso inadecuado, indebido, de la preocupación de la comunidad para darle educación. Pero así como lo digo del estudiante, lo puedo decir del académico. El académico que no se prepara bien, que no investiga, que no profundiza, que no se entrega al servicio de quien es el centro de la formación, que son los estudiantes, también es un corrupto. El político igual, el papá y la mamá también, el cura también. Lo que quiero decir es que cuando quitamos del centro a las personas y nos ponemos como criterio nuestros intereses
tomamos una necesidad de la comunidad, usamos el dinero público, dejamos a la comunidad en una situación de vulnerabilidad mayor que genera violencia y una situación de muerte, y es en lo que estamos como país. Estamos haciendo esfuerzos muy importantes para salir de esta situación, para rescatarlo, pero solamente se podrá, compañeros, compañeras, con el planteamiento ético, porque si no haremos muchas praxis, pero esas praxis nos van a botar al mismo lugar. No basta con tener policías, necesitamos tener policías con principios éticos. No basta con tener más estudiantes, necesitamos tener estudiantes con principios éticos. No basta con tener más trabajadores, necesitamos tener más trabajadores con principios éticos. No basta con tener políticos de otro color, de otro partido, necesitamos políticas y políticos con principios éticos. Adelante, por favor. ¿Qué ocurre? Miren, la corrupción es muy fuerte el concepto. Corrupción viene de corruptio en latín. El concepto tiene una radical, un prefijo y un sufijo. El prefijo es sinónimo con, el prefijo es con, viene es sinónimo de junto a. El verbo es rumpere, que significa hacer pedazos algo. El sufijo es tio, no tio, sino tio, que es equivalente a acción o efecto. Y miren lo que es la corrupción. La corrupción es la acción o el efecto, pero el prefijo dice junto a. Junto a, aquí estamos. Junto a, acérquese acá por favor. Aquí estamos, junto a, acérquese para acá. Esto es corrupción. Exactamente, somos crimen organizado. La corrupción no es que Juan Manuel es el corrupto, no es que esos... ya se nos fue el otro, miren. No, ya sabía que venía lo de corrupción. Para que este compañero, pélenme acá, para este Juan, ya saben qué, para que este Juan sea corrupto, se necesita una comunidad corrupta que se lo permita y se lo tolere, compañeros. Ahí está el tema. Es lo gravísimo que nos han hecho creer los teóricos Dóriga y el otro, ¿cómo? El Loret y el Leiva nos quieren hacer creer que la corrupción es él. No, compañeros, no puede haber corrupción sin una relación corrupta, necesaria. Pero vean que hay niveles de corrupción. No solamente el corrupto licenciado que tenemos aquí, sino el corrupto que lo contrata, el corrupto que lo tolera y la comunidad y la institución educativa que lo formó. ¿Sí ven el asunto? O sea, dicen las universidades, no es mi problema, no es claro que es tu problema. ¿Por qué salen tus abogados, tus médicos con ese tipo de visión de aprovecharse del otro, primero yo, luego yo y al último yo? Y como me diría una estudiante mía en la UNAM, clase de ética, Facultad de Contaduría y Administración, me diría, oiga profesor, es que el que no tranza no avanza. Vean el nivel del principio que está operando allí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a cambiar este país si estamos educando a los que nos van a fregar al rato? El asunto, entonces tenemos problemas de fondo, lo que estoy diciendo. Tenemos que hacer, como dice muy bien, o decía muy bien nuestro presidente, decía, tenemos que hacer una transformación radical. Y radical quiere decir de raíz, desde abajo, desde lo profundo. Y el nivel de lo profundo es esto. Si no cambiamos esto, si no ponemos odres nuevos, el vino nuevo de la transformación va a valer, compañeros. Va a tronar, ¿por qué? Porque necesitamos nuevos ojos, nuevos oídos, nuevo pensamiento y nuevo corazón para esto. Y eso se llama ética. Eso se llama ética. Pero les dije, la ética no solamente es para la política, la ética también es doméstica. La ética también es en el negocio, es en la educación, es en la colonia, es en la calle, es en la caricia, es en el golpe, es en el transporte. Ahí está la ética. Está en nosotros. Entonces, esta es la visión tradicional. Muy fácil decir que el político es corrupto. Muy fácil decir que el empresario es corrupto. Muy fácil decir que el servidor
público es corrupto, pero no decimos que para que existan estos se necesita una comunidad política también corrupta. ¿En qué sentido? El nivel de responsabilidad no es el mismo, no estoy diciendo que es lo mismo el nivel de responsabilidad. El nivel de responsabilidad es que yo me doy cuenta y permanezco indiferente. Por ejemplo, me estoy dando cuenta que está maltratando un compañero a una compañera en el metro y me importa un comino, no hago nada. Me estoy dando cuenta que están botando la basura en la calle, están sacando el excremento del perro allí sin limpiar y no digo nada. Eso se llama complicidad. Eso se llama no asumir la responsabilidad que yo tengo por el otro. ¿Ven? Por eso les decía que esto nos hace responsables ya. Si el otro se está durmiendo ahorita y no me importa que se duerma. Bueno, sí te importa porque no te deja dormir también a ti. Bueno, y aquí vamos, filosofía. A ver, todo lo que les he dicho es filosofía, ¿eh? Todo. Hasta el chiste de mi calabacita tierna es filosofía popular, pero es filosofía. Entonces, no vayan con Rafa y le vayan a quejar. Ay, es que Juan Manuel habla de Aristóteles y eso para qué nos sirve. Te sirve muchísimo, muchísimo. Fíjense lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice que el ser humano, o sea, cada uno de ustedes y yo, cada una de ustedes y yo, somos un animal político. Somos animal político. El lema de la facultad helenocéntrica de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en lugar de tener un lema náhuatl, tiene el lema griego. Y dice, to son politikon, animal político, dice Aristóteles. Somos un animal político. ¿Pero qué quiere decir para Aristóteles que somos un animal político? Yo siempre les digo que a los morenos y a las morenas, les digo, ya no se espanten cuando les digan animal. Nada más terminen ustedes de decir racional, allí sí. ¿Sí? Si tu calabacita tierna te dice animal, no te espantes. Dile sí, soy género animal, diferencia específica, racional. Quiere decir para Aristóteles que somos todos son politicón, animal político, quiere decir ser comunitario. Somos seres comunitarios. Y todo lo que tenga que ver con la comunidad es nuestro asunto. Todo, absolutamente todo. El drenaje profundo que no vemos y que diario en la mañana cuando hacemos pipí y lo demás y le bajamos es nuestro problema, es el problema. Imagínense todo eso de los 24 millones que vivimos en esta cuenca volcánica de Centro de México. Ese es nuestro problema. Y tendríamos que estar preocupadísimos. Porque ustedes creen que la cuestión del sargazo es nada más porque las algas son la invasión del mundo. No, es caldo de cultivo de vida en los mares que estamos saturando con basura y con excremento. ¿Ven? Estamos graves los seres humanos, compañeros. Estamos muy preocupante la situación. Somos responsables. Dice Leonardo Boff, somos el demonio del mundo, pero también podemos ser sus ángeles. En el sentido de el angelos, el que cuida, el que tiene la política del cuidado. Y vamos a ver qué es eso de la política del cuidado. Entonces, somos seres sociales que creamos una sociedad y organiza su vida en comunidad. Si hay algo que deberíamos amar nosotros, animales políticos, es nuestra comunidad. Porque si el pez nada en el agua, nosotros nadamos en la comunidad. La comunidad es nuestro espacio propio. Deberíamos de ponernos a llorar cuando vemos a los muchachos ahí con las monas, tronándoselas, porque es nuestro problema. Y cuando vemos los grafiteros que los empiezan a perseguir los polis, tendríamos que estar en problemas preocupándonos y ocupándonos de decir, ese es mi asunto también. No es el problema de la familia tal, es el problema de toda la comunidad. Porque si tenemos jóvenes que son orillados hacia el crimen organizado, no es el problema de la familia chafa, desintegrada y porque yo sí cuido a mi familia. No, es el problema de todos y ese problema nos va a alcanzar. Es más, no nos va a alcanzar, ya estamos en él. ¿Ven? Vean la responsabilidad que tenemos como país y para estarnos peleando por un pinto chaleco de Morena. No se vale, compañeros, no se vale. Necesitamos otro nivel. Pero se lo tenemos que decir a nuestros representantes y tenemos que decirles, compañero, usted va a ser representante si se compromete con estos principios éticos. Y yo ya tengo la primera pregunta para cualquiera que quiera ser diputado, que quiera ser representante, senador o presidente. Y la primera pregunta que hay que hacerle es, ¿qué es el ser humano para usted? Es la primera pregunta. ¿Qué es el ser humano?
Si no sabe responder, que le llegue y que venga a cursos con Juan Manuel o con Paisani, pues, ¿ven? Para que no digan que yo nada más. Que vaya, porque la pregunta fundamental es, ¿qué es el ser humano, compañeros? Dependiendo de lo que yo entienda por ser humano, se define la ética y la política. ¿Y saben qué? Todos ellos están partiendo de una concepción errónea de ser humano. Por eso estamos reproduciendo lo mismo. Porque si pensáramos que el ser humano es fin en sí mismo, si pensáramos que los criterios de su carnalidad, comer, dormir, beber, tener una casa, tener un espacio digno, fueran los criterios fundamentales, otras políticas públicas haríamos. O reivindicaríamos las políticas públicas que se hacen en función de los seres humanos. ¿Sí ven? Si yo veo al ladrón como eso, como un ladrón y no lo veo como ser humano, pues imagínense el tipo de política que voy a desglosar. Si yo veo a los muchachos como posibles amenazas porque pintan, porque rayan, porque gritan, pues imagínense qué tipo de política voy a hacer. Entonces, recupero la idea fundamental de esto. Dependiendo la idea de ser humano, se desprende la ética y la política, el tipo de ética y el tipo de política. No estoy diciendo nada nuevo, lo dijo Paul Ricoeur, lo dice el profesor Enrique Dussel, y yo simple y sencillamente soy un simple repetidor de esa postura. Bien, adelante por favor. Bueno, la persona solo puede realizarse plenamente en sociedad porque posee la necesidad, ya vimos lo que significa necesidad, la necesidad de vivir con otras personas en comunidad. Imagínense que estoy yo con mi suegro. Bueno, él está con su suegro, para que tenemos una relación. Y piensen que nos estamos peleando por el predio y por la herencia. Fíjense, pero si yo considero que mi suegro es fin en sí mismo, y él considera que yo soy fin en sí mismo, la herencia, el predio, la luz, el teléfono y Bartola pasan al segundo término, porque nos estamos reconociendo primero como personas. Si yo me peleo con mi calabacita tierna al rato, porque me echa bronca, ¿por qué te tardaste tanto allá? ¿Dónde fuiste al norte? ¿Con quién fuiste al norte? ¿Por qué hueles ese perfume? Porque me pegué con doña Chole, ¿sí ven? Y ella piensa, me toma a mí como fin en sí mismo, y yo la tomo como fin en sí misma. Vean hasta dónde voy a llevar el asunto. Resulta que el gozo de mi calabacita tierna es mi gozo, y el gozo de mi calabacita tierna es su gozo, es mi gozo, y mi gozo es su gozo. ¿Sí ven? Esto se llama comunidad política. Esto se llama poner el bien común de ella y yo por encima de la diferencia que tenemos. Que la diferencia está bien. No estamos partiendo de una concepción homogénea de la realidad, no. Pero justo porque es diferente, porque la constitución de la subjetividad que tenemos cada una de nosotros y de nosotros es distinta, incluso en algunos de nosotros traumática. No es lo mismo la subjetividad de Juan Manuel, que fue un niño golpeado, maltratado, que no lo planearon, sino que se le chispoteó a su mamá, que después cuando nació ni siquiera estaba el papá, y cuando lo fueron a registrar, lo registró el abuelo, ni siquiera el papá. Cuando llegó en la primaria le decían que era un niño burro, que se quitara porque no llevaba los libros. Cuando llegó a cuarto de primaria lo iban a correr de la escuela porque era un despapá, y el chamaco, la maestra se embarazó con su esposo y se tuvo que ir, lo dejaron allí botado. Terminó a duras penas la secundaria. Y ¿cómo está esta subjetividad de Juan Manuel? Es más, ni novia tenía, a duras penas le estaba echando allí los ojos a la muchacha que vendía tortillas. Pero Gustavo, que su papá y su mamá se pusieron de acuerdo y le dice: oye vieja, quiero tener un chamaco. Sí, viejo, ¿cuándo? Pues, ¿qué te parece para la época de la canícula? Bueno, está bien la canícula. Y después, cuando tuvieron a Gustavo en la relación amorosa, erótico-sexual, tuvieron un placer y un gozo, donde el gozo de la mamá de Gustavo fue el gozo del papá, y el gozo del papá fue el gozo de la mamá. Y después, cuando estaba en el vientre materno, llegaban y decían, le besaba la panza, ¿cómo le decían? Mi gus en la pancita, y les especie feliz. Y hay otros seres de especie amargura, tristeza, frustración. Y no es así. El asunto es que es un criterio universal, el ser felices. Pero la pregunta es, Aristóteles, ¿en qué consiste la felicidad? Danos la respuesta para irnos felices este sábado y mañana vivir
felices el domingo, aunque sea el último domingo de nuestra vida. Vamos a ver. Dice Aristóteles que la felicidad consiste en el término medio, en el equilibrio entre los extremos. Pero allí también tenemos problemas, porque la pregunta es, Aristóteles, ¿qué es equilibrio entre los extremos? Recurrimos a otro filósofo, adelante por favor, que es Kant. Kant nos va a decir que la felicidad solo se puede lograr cuando observamos el imperativo de tratar a los demás como a nosotros mismos. Es decir, nunca solo como medio, sino como fin. Por ejemplo, en este momento yo estoy siendo medio de transmisión de conocimiento con ustedes, pero si ustedes nada más me tuvieran como puro medio todo el tiempo, yo voy a llegar a un nivel de frustración y voy a decir, es que yo ya no quiero dar conferencias. Yo quiero también escuchar y quiero debatir y quiero dormirme un rato como ustedes, ¿sí ven? Entonces, no solamente como medio, sino sobre todo como fin. Las personas, dice Kant, somos fines en sí mismas. Entonces hay que tratar al otro como fin en sí mismo. Adelante, por favor. Pero ese es Kant. ¿Qué dice la filosofía de la liberación? ¿Qué dice el pensamiento, el locus enunciationis de América Latina, del tercer mundo? ¿Qué dice el pensamiento crítico liberador? Que debería de ser la teoría del partido movimiento. Esta debería ser la teoría, se ha pensado muchísimo. No es nuevo esto, tiene una larga trayectoria de reivindicación de los seres humanos que sufren los efectos negativos de todo sistema. ¿Por qué? Porque el lugar de las víctimas es el lugar que da verdad, dice Kant. Perdón, dice la ética de la liberación en Ignacio Ellacuría. El lugar que da verdad son las víctimas. Por ejemplo, si estamos en una sociedad machista, misógina, falocéntrica, androcéntrica como la que vivimos, el criterio de verdad no pueden ser los hombres, perdón. No podemos ser los hombres. ¿Por qué? Porque las condiciones histórico-culturales, ideológicas, nos favorecen y nos ponen en una situación de privilegio. El criterio son las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que sufren los efectos negativos inmediatos, intencionales y no intencionales de la lógica de reproducción del sistema machista. Igual, a nivel económico, el criterio de verdad, de justicia de un sistema no puede ser Carlos Slim, perdón, ni puede ser Tom, no pueden ser. ¿Por qué? Porque ellos son los que gozan los efectos de la concentración de la lógica de reproducción del sistema económico injusto, intrínsecamente inmoral, que se llama capitalismo. ¿Quiénes son el criterio? Pues quienes sufren los efectos negativos de esa lógica de reproducción. ¿Quiénes son? Las víctimas de ese sistema, los empobrecidos, las empobrecidas. ¿Ven? Entonces hay que saber desde dónde nos ubicamos. Y esto va a ser la filosofía de la liberación. El fin último de la ética es el bien. Ahora, yo quiero saber cuándo hago bien una práctica económica, una práctica política, una práctica erótica, una práctica pedagógica. Aquí vienen los criterios. El profesor Enrique Dussel va a hablar de 3 principios. El principio material, primero, la vida humana en comunidad. El segundo principio que le va a llamar formal, que es la resolución pacífica, solamente se puede dar de los conflictos a través del diálogo. Es decir, la relación dialógica. ¿Qué es producto de la relación dialógica? El consenso. Nuestras dificultades, nuestros problemas los tenemos que dirimir, los tenemos que solucionar a partir de la relación del diálogo. Y el diálogo, dice el profesor Apple y el profesor Habermas, tiene 2 condiciones de posibilidad. Tiene que haber simetría, es decir, nada de que Juan Manuel está arriba y él está abajo, Antonio, sino que nos ponemos en una relación simétrica. Es más, no solamente simétrica físicamente, sino simétricamente formalmente, que él tiene que tener los conocimientos de la medida que yo voy a tomar. Si yo voy a meter un perro muerto aquí, van de 15 días, o sea, ya panzón, ¿qué descripciones doy? Era un perro que comía croquetas. Entonces, si yo voy a meter un perro ahorita aquí, ¿van a ser ustedes afectados de que meta el perro? Obvio, dicen ustedes. ¿Qué debo éticamente hacer yo observando el principio formal? Yo debo consultarlos. Si no, lo que yo voy a hacer es inmoral, no ético, pero no solamente, es irracional también. Si yo voy a tomar una decisión que los va a afectar a ustedes, yo debo de tomarlos en cuenta y debo de tomarlos en cuenta de manera simétrica.
Si tú ahorita, en lugar de irte a tu casa después de tener todo tu día de reflexión con Morena y terminar con esta reflexión ética, dices, me voy a tomar mis chelas con mis cuates morenos también, y tú te pones a pensar, a ver, ya vi el principio ético con Juan Manuel, me voy a emborrachar, mi esposa y mis hijos van a ser afectados por la borrachera que voy a tener, sí. ¿Por qué se van a afectar? No solamente porque me gasto lo poco que gané, sino también porque no van a tener ellos para sus pexis, ¿no? Entonces, ¿van a ser afectados? Sí. ¿Qué debo hacer? Tomarlos en cuenta. Agarro el teléfono, oye vieja, me voy a ir de borracho aquí con 3 morenos que me encontré, ¿qué te parece? Pues ahí tu esposa argumentará y te dirá por qué sí o te dirá por qué no. Y si consensan, aquí ya viene el sinvergüenza, y tú le ganas en la argumentación y tú la convences de que si es que mira, estuvimos desde las 9, 10, 11, 12, luego llegó tarde este cuate 20 minutos y nos trajo allí arrullando un rato, estoy muy cansado vieja, dame chance, unas chelas. Y tu esposa te dice, sí ve, hay consenso, hay validez, es ético. Pero el primer principio material, el primero, la vida humana te dirá no. ¿Por qué? Porque te vas de borracho con 3 morenos igual de borrachos. Cuando salgan borrachos los 4 morenos, ¿qué va a pasar? Van a poner en riesgo a las demás personas. Entonces tendrían que consultar a las otras personas de la comunidad y decir, señora doña Chole, que vende tamales, le vamos a venir a patear el domingo en la mañana sus tamales. ¿Está usted de acuerdo o no? Y doña Chole argumentará. Y si logran convencer de que sí a doña Chole le patean los tamales, tendrán que ir con el del taxi porque el del taxi los puede atropellar. Lo que quiero decir es que nos hacemos responsables de los efectos negativos intencionales de nuestras acciones. E incluso de los no intencionales. Vean lo que estoy diciendo. Y ustedes responderán, espérate, ¿cómo de los no intencionales, Juan Manuel? No tenemos una inteligencia infinita, una velocidad infinita para darnos cuenta de todos los efectos negativos. Justo porque no la tienes que ser responsable. Justo por eso, exactamente. Tengo que hacer ejercicio de mi racionalidad y decir, a ver, si yo me emborracho, ¿qué se sigue? ¿Qué se sigue? ¿Qué se sigue? Y después de reflexionar todo eso, si te convences que sigues borracho es porque ya estás borracho y te estás justificando. ¿Sí ven? Es el tema, compañeros. Porque una cosa es perder la conciencia y perder la no responsabilidad y otra muy distinta, brindar con unos compañeros unos pulques y salir consciente y decir, conviví con mis compañeros, me vinculé y me religué como Jesucristo Gómez en Lucas Gavilán, el Evangelio de Lucas Gavilán. ¿Ven? Su chela con el diablo, pero hasta ahí llegamos, no se clavó con el diablo. Lo que quiero decir, estamos para disfrutar y tener alegría de vivir, no para abusar y no asumir la responsabilidad que nos corresponde. Bien, entonces el tercer principio es el de la factibilidad. ¿Qué podemos hacer? Y aquí viene mi clave de política. Si se llevan estas 3, ya valió la pena la venida y la tardeada de esta discusión. En política y en la vida hay que distinguir 3 niveles. El nivel de lo deseable. Deseo que Juan Gabriel viviera. Muy bonito deseo, te felicitamos. Deseo tener mi casa blanca como la gaviota, muy buen deseo también, tendrás mucho espacio. Deseo poder volar, muy buen deseo, hasta ahí estamos en el nivel de lo deseable. ¿Usted qué desea, compañera? Ay, o sea, sí, no, bien, usted sabe por qué, es deseo, yo pensé que sí era factible. Pero bueno, por eso decía, es deseable que su hijo termine la universidad. ¿Usted qué desea? Terminar la universidad. Soy el hijo de la señora. Formarme políticamente y cuidar la naturaleza. Ustedes, es que miren, están deseando muy bien porque están deseando puras cosas que son factibles. ¿Sí ven? A ver, deseen algo no factible. A ver, ¿quién? ¿Qué? A ver, sí. A ver, la compañera. Vivir en Dubái. No, es que sí es factible. Si usted fuera una corruptota ahorita que ya sea de diputada, lo va a conseguir. ¿Sí ve? O sea, es factible. No, uno deseable así como en otro nivel. Viajar a la luna. Bueno, si usted pone a estudiar muchísimo, llega a ser una astronauta, es factible. A ver, por ejemplo, yo dije volar. De aquí, que yo vuele, no con una ayuda, sino yo vuele, ¿no? Ahí está. ¿Salir qué?
Me van a sacar volando, dice el compañero. A ver usted. Saber el futuro. Muy bien, ese es un... ¿Allá? Ser de la... chale, ese sí está muy difícil. Ser de la realeza. ¿Mande? Ser inmortal. Órale, eso. Fíjense, ya vamos subiendo del nivel de la universidad a cuidar aquí las plantitas. Muy bien. Ser inmortal, fíjese. Este sí vio Los Vengadores, ¿verdad? ¿No lo ha visto? Le recomiendo, porque es el tema del poder. Vean, miren, compañeros, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Daba clases en la UNAM y en la UACM yo, que ahora me andan difamando allí que Juan Manuel, el ideólogo de los morenos, bueno, los sinvergüenzas hablarán. Ya lo dijo Sancho Panza y el Quijote. Vean, hasta se me fue por andar hablando otras cosas. Di un curso sobre hermenéutica crítica en las canciones y los corridos, y no había perreo en aquel entonces, pero ahora lo daría con el perreo. En aquel entonces eran las, esta noche paso a tu casa y esta noche cena Pancho y pasaré con tu esposa y con tu... ¿Recuerdan esa canción que va diciendo que va a pasar por media colonia el cuate macho misógino? Y entonces les enseñé a las compañeras y a los compañeros a hacer hermenéutica crítica de las canciones. Y después de esa clase que tuvimos, regresé a la próxima semana a la sesión y me dice una compañera, Juan Manuel, pues desde que vimos tu clase de análisis de las canciones, yo ya no bailo, porque son toda una bola de empezó a sacar todo. Y le dije, no aprendimos la crítica para no bailar, aprendimos la crítica para ver cómo bailamos. ¿Sí ven el asunto? O sea, hay que entrar a la lucha, hay que seguir argumentando y fundamentando, pero justo porque ahora sabemos cómo hacerlo, lo hacemos desde una perspectiva crítica. Con esto lo que quiero decir, que la simbólica, la alegría y el gozo de vivir, de bailar, de cantar, no se nos quite. Hay que vivir, hay que cantar, hay que bailar, pero que sepamos qué cantamos, qué bailamos y a dónde nos llevan a bailar y a dónde llevamos a bailar. Es a lo que voy. Me refería a la cuestión de las películas. Hay que ver las películas, incluso hay que ver los comerciales, pero con sospechómetro. Y ver los comerciales, todo el ejercicio de racionalidad estratégico instrumental que nosotros nos chutamos en 4 segundos y que se llevan meses en construcción de un comercial con contenido ideológico para que nosotros reproduzcamos eso. Entonces hay que ver televisión, hay que escuchar a los sinvergüenzas, pero ¿para qué? Para desmontar el planteamiento ideológico encubridor que se está transmitiendo y enseñar en nuestro entorno inmediato a que eso se puede ver, criticar y desmontar desde una perspectiva crítica. Pero volvemos a ver el tema hasta allá atrás, por favor, un deseo, algo que sea deseable. ¿Mande? Respirar bajo el agua. Muy bien, que somos Aquaman o Aquawoman. ¿Otra vez? Y evitar catástrofes mundiales. Muy bien. Muy bien. Bueno, ese es el nivel de lo deseable. Ustedes pueden desear. ¿Quién quiere que le deje en herencia la plancha del estadio, del Zócalo capitalino? Levante la mano. Se la regalo. Páseme un papel y se lo regalo. Le pongo por escrito. Con esto lo que quiero decir, compañeros, el papel aguanta lo que le pongan el papel. Que cómo fundamentamos y justificamos el papel, ahí estamos en otro nivel. Ese es el nivel de lo factible. Entonces hay que distinguir lo deseable de lo factible, es lo que se puede hacer, lo realizable, y lo permisible, que no es lo mismo. ¿Es deseable que nosotras y nosotros tengamos nuestra Casa Blanca? Es deseable. Si somos una bola de sinvergüenzas, es deseable. ¿Es factible hacerlo? Si una señora haciendo telenovelas lo consiguió, ¿por qué nosotros no? Nos levantamos temprano, vendemos tamales y otra de tamales, tacos de canasta y en la tarde carnitas, y verán si no, hacemos nuestra Casa Blanca también. ¿Es permisible? No. Ahí está la ética. ¿Sí ven? La ética nos va a decir, no seas sinvergüenza, lo vas a hacer sí, so pena la corrupción, el robo, la manipulación o la explotación del bien común, la privatización del bien común en tus propias manos, pero vía la corrupción.
Entonces, el bien es el fin último de la ética. ¿Cuál consideran ustedes, compañeras, compañeros, que es el fin último de la política? A ver, compañera, usted. No, la que estaba pensando así como en el bien. Si el fin último de la ética es el bien, ¿cuál será el fin último de la política? Espérense, a ver, ¿cómo se llama, compañera? Carmen. Carmen, ¿cuál considera usted que es el bien último de la política? No le soplen. ¿Qué le sopló? Crear el bien. Bueno, sí, de alguna forma sí, pero eso se llama justicia. El fin último de la política es la justicia, el fin último de la ética es el bien, ¿sí? Pero dijimos que la esencia de la política, ¿qué es? ¿Qué es? El fin, la esencia de la política. Lo vimos 3 veces al principio. La ética. Muy bien. La esencia de la política es la ética. ¿Sí ve? Entonces está vinculado el bien y la justicia. Entonces, tenemos que tomar una decisión, compañeros. El bien pasará